Hola, soy Rocío Gambra, comunicadora social y política y me pueden encontrar en @rocío_gambra. Hola, soy María Pía Bravo, ingeniero comercial. Me dedico a transmitir mis conocimientos en administración de empresa y me pueden encontrar en @pia.mentora. Y yo soy Alejandra Ganter, soy consultora en Chucao Consultores, me dedico a planificación estratégica y liderazgo y pueden encontrar toda la información en nuestra página web chucaoconsultores.cl. Temporada 2, capítulo 6. Si no puedes despedir, no contrates. Ya, yo voy a partir con este tema porque, bueno, se supone que es mi área de expertise. Se supone. Y una cosa que yo he visto como un error que es súper común cometer es que buscan a una persona desde el punto de vista técnico y no miran nada más. Y es una de las causantes más importantes como en los despidos es que no hay empatía con la jefatura. Y normalmente cuando no sabes contratar en el fondo, no te fijáis en esas cosas. Como que no te fijáis si la persona, cómo es su estilo, por ejemplo, de ser guiado. Hay personas que necesitan estar con una guía súper cerca en las tareas, por ejemplo. Hay otros en que les dais el objetivo y chao, los dejáis sueltos. Y se sienten, hay gente que le da el objetivo y se siente súper ansiosa si no lo seguís de cerca. Entonces, ¿cómo te gusta liderar a ti también? Es súper importante como encontrar ese mix, que es una persona que va a ser tu complemento también. Igual que lo que hablamos antes de los socios, también va a ser parte de tu equipo, por lo tanto va a ser tu complemento. Entonces es muy importante esa otra patita, no solamente lo técnico. A mí me pasaba que yo al revés, yo en vez de contratar por lo técnico, contrataba muy de la guata y de la empatía. Para mí la entrevista era súper tinca. Esa, para ser bien sincera, bien tinca. Claro, tenía claro, a ver, ¿qué cosas tenía claro previa? Tenía claro el rol que necesitaba contratar, tenía clara la cultura de la organización, o sea, qué tipo de perfil cabe o no cabe, pero al final del día el 90% de las decisiones eran súper de la guata, ¿ya? Podía no mirar el currículum, de hecho los currículums en verdad los miraba re pocos, pero era la conversación la que marcaba. Y ahí cae un poco el título del capítulo, porque en el fondo al contratar de la guata y de la empatía y del feeling que sentías con esa persona, yo era incapaz de despedir a las personas. O sea, sobre todo porque muchas veces contrataba gente que le veía el potencial, ¿cachai? Gente que era joven, que venía partiendo o que quería salir adelante y tenía toda una historia y yo empatizaba con la historia, entonces los contrataba, entonces ¿qué? Y llegaba un punto que por razones de distinta índole era necesario dejar ir a esa persona y yo era incapaz de despedir. Y yo siempre trataba de tirarle el cacho a otro para que lo hiciera. Bueno, yo he tenido la experiencia en distintos lados, como ya saben, pero también me tocó despedir. De hecho, a mí me tocó despedir en tu empresa, abuelita. ¿Cierto? La que despedí era yo. ¿Cierto? No, si yo le digo que siempre le saqué el cuerpo al tema. Pero me pasaba, y esto fue antes de ver el video de TikTok que me llevó a traerle. Me pasaba que yo sentía que si la persona está arrastrando el pocho es porque realmente no le gusta la pega que está haciendo. Por lo tanto, yo siempre sentí que le estaba haciendo un favor al despedirla. Sí. Entonces era como, yo te estoy despidiendo con con todas las lucas que vienen detrás. O sea, despidiendo correctamente con tus años de servicio, con tu mes de aviso, con todo lo que necesitas, para que tú busques un nuevo destino. Y es lo que les decía a la chiquilla antes de empezar. No sé si ustedes han escuchado la parábola, pongámosle, de matar la vaca. Que es cuando tú estás, súper cortito, había un monje que llegó a la casa de unos familiares que eran súper pobres, pero tenían una vaca. Entonces se alimentaban de la vaca y cuidaban solamente la vaca, pero eran súper pobres. Entonces el monje, antes de irse con su discípulo, va y mata a la vaca. Y resulta que después vuelve y la familia había encontrado trabajo en distintos lados y habían aumentado su calidad de vida en ese minuto. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente estamos tan acostumbrados a ese lugar que no nos hace felices, pero que necesitamos, que nos da el mínimo para poder sobrevivir, que no nos atrevemos a buscar nada más por el miedo de perder ese mínimo que tenemos. Entonces, cuando yo tenía me tocaba un trabajador que en realidad nosotros no podíamos mantener y que además esa persona no estaba logrando las expectativas que se requerían,
yo me sentía con eso, como que en verdad te damos una luca, vas a perder la asociación con el minuto, o sea, de esta seguridad que tenías de seguir manteniendo algo, pero te va a impulsar a buscar algo más. Ya me acordé que despediste de esa persona, de hecho después formó su empresa y le fue súper bien. Ahora me acordé, después hizo su chamba. Manuel, ¿en serio le fue bien? O sea, no sé si se forró, pero fue feliz, o sea, hizo su pega, hacía sus cosas. No, sí, fue bueno. ¿Fue buena ese día? Yo me hubiera muerto de despedirlo. O sea, porque claro, era una persona que más encima venía trabajando en la empresa antes de que yo entrara, entonces no podía. Y gracias a Rocío por despedirla. Claro, porque le dije en su minuto, de verdad que nosotros estábamos súper acogotados. Él no podía estar ahí y no tenía mucho sentido. Y podía seguir trabajando y colaborando con la empresa en determinados momentos, porque sabía la interna, pero podía él buscar otras cosas. Qué bueno saber que le fue bien. Me alegro. ¿Sabes que mientras tú contabas esa situación y dijiste varias veces, te vamos a pagar tu año de servicio, tu mes de aviso y todo lo que corresponde, que yo me he encontrado con emprendedores que están con alguien que no les sirve y que no despiden, no porque no se atrevan a despedirlo, sino porque no tienen la plata para despedirlo. Es un tema. Ese es un tema súper importante. Entonces, yo recuerdo en la primera empresa que trabajé, tenían una política que la encontraba súper rara, pero después entendí que en el fondo ellos cada sueldo guardaban un 10% del sueldo, lo dejaban ahorrado para si en algún momento había que despedir a esa persona. Qué buena idea. Entonces hacían como un fondo de indemnización, creo que se llamaba. Y lo tenían invertido mientras tanto, y de ahí iban sacando cuando necesitaban despedir a alguien. Entonces, ok, eso hace más caro contratar a alguien, está bien, pero es un costo real, digamos, porque si no después lo tienes que tener presente en el momento Exacto. de contratar a alguien que eventualmente necesitas decirle a la persona que no está funcionando, porque no necesariamente va a funcionar para lo que tú necesitas y se transforma en un peso muerto finalmente. Y esa persona también se va a ir resentida, o sea, también va a resentir, entonces menos te va a cumplir, si no logra ver feeling, entonces tienes que tener como un corte rápido y limpio. Ahora, hay una cuestión que también pasa, porque estamos pensando en que la persona no sirvió para lo que la contraté. Pero también puede pasar que la empresa vive distintos momentos. Sí. También. Y que la persona sirvió durante mucho tiempo y estuvo súper bien y la empresa, no sé, cambió de escala, digamos, y ya, o no sé, le metiste tecnología y esta persona no es capaz de manejarse da lo mismo, lo que sea, pero que en el fondo fue la empresa la que cambió y por lo tanto Las condiciones cambiaron. las condiciones cambiaron y la persona ya le cuesta adecuarse o no quiere adecuarse o no le gusta la adecuación. Ya, ¿tú querías decir algo después? Sí, es que saben que la Pía me acaba de abrir la mente. Yo me acabo de dar cuenta que muchos años, o sea, todos los años que me hice cargo de la empresa, nunca planifiqué despedir. Ahora, claro, siempre fue una empresa pobre pero honrada, o sea, siempre las lucas estaban ahí al justo. Pero por lo mismo, o sea, qué importante es planificar el tener que despedir dentro de tu flujo, que yo me acabo de dar cuenta que nunca lo he puesto en un presupuesto. O sea, un fondo de despido, porque puede pasar y puede ser necesario. Y lo peor, porque me tocó vivirlo más de una vez, lo peor es no tener plata para despedir y tener que despedir y después estar estirando el chicle con los finiquitos y que te lo pago en pedacitos, que te lo pago después. No, o sea, es horrible para una, es horrible para la persona que se va. La relación se rompe y lo que uno quiere en el fondo es que esa salida sea en el mejor de los escenarios. O sea, de hecho, conversamos también antes de grabar la importancia de poder darle oportunidades a esa persona para poder volver a reinsertarse en el mundo laboral. Y ahí la Pía tenía un ejemplo interesante, pero Rocío también quería aportar algo. Sí, pero dale con eso porque lo mío puede ser... Dale nomás, para que no perdamos el ritmo. En el fondo es como para los cargos altos, las empresas muchas veces te pagan un outplacement, que en el fondo es como un periodo que contratáis a una empresa que te ayuda a esta persona que despediste, te da un espacio para trabajar y te ayuda como a armar las redes, te ayuda a presentarte, te ayuda como a encontrar tu fortaleza, te ayuda en el camino a encontrar el nuevo trabajo. Y es bastante caro. Entonces, Eso mismo te iba a decir, así como que me imagino yo emprendedor Yo pensando, quiero ay, uno. qué lindo suena, pero no, es bastante caro. yo no me la puedo con Échenme, eso. por favor. Entonces, en algún trabajo que tuve, era harta gente,
hicimos un modelo de outplacement, pero para cargos más bajos. A la chilena. A la chilena. Administrativos, operarios, etcétera. Y lo que hacíamos era que, bueno, había gente, por ejemplo, que se iba con mucha plata. Entonces les dábamos como cursos. Antes de, o sea, les dábamos la posibilidad de ir después de que habían sido despedidos, cuando eran como despedidos sin saber. O en algunos casos en que se sabía que iba a despedir, la gente se inscribía antes. Entonces eran cursos de administración financiera, porque iba a tener que manejar mucha plata con la que no te habías encontrado antes. Les dábamos cursos de emprendimiento para el que quería partir con algo nuevo, ya que se iban con una cantidad de plata importante. Y les dábamos cursos también como, más que cursos, eran como unos acompañamientos. Como estaba súper estandarizado en el fondo, que se hacían como para conocer cuáles eran tus fortalezas y por lo tanto en qué podías emplearte de nuevo. Entonces es como un modelo de outplacement como más masivo, porque lo hacís para muchas personas al mismo tiempo, por lo tanto más barato, y que te ayuda a disminuir el dolor que produce un despido, porque el despido le produce dolor a ambos lados, digamos. Es una crisis. Sí. Es una crisis que hace reevaluarte, finalmente. Y claro, existe este modelo. Tú decías que habías ocupado también algunos lugares donde ya tenían, por ejemplo, las cajas de compensación. Sí. ¿Tienen muchos cursos. Entonces le pedí a la caja de compensación que nos diera algunos cursos que nos salían gratis a nosotros como empresa, y para la gente eran súper valiosos, los de administración financiera, todos los daba la caja de compensación. Habían otros que nosotros armamos, pero ocupé mucho la caja de compensación. Claro, y lo otro y aquí volviendo al lugar que les iba a comentar antes, lo que pasa es que también tuve la conversación con una persona que está terminando está acercando la jubilación, ¿cachai? Cuando decíamos que las empresas cambiaban, que los conceptos cambiaban, claro, el nuevo gerente es súper millennial o generación Z, no sé qué era, pero la cosa es que se caía en cosas que ella decía, ¿cómo es posible que se esté cayendo? Porque tú tenías que llegar con los precios, tenían que tirar un nuevo modelo de venta, o sea, nuevos modelos para este año, y llegaban pero le llegaba el modelo para Europa, pero no le llegaban los precios para Latinoamérica. Entonces no sabían a cuánto venderlo y se caían ese tipo de cosas. Entonces ella decía, no tengo ganas de seguir aguantando estos errores, ya no tengo la energía, ya no tengo la fuerza. Entonces, claro, de repente las empresas también cambian de fase y las personas ya no están ni con las ganas, ni con la energía, ni con el tiempo de aguantar todo lo que significa todos estos cambios. Entonces, ¿cómo tú le das esa salida a alguien que se quiere ir? ¿Cómo generas esa instancia de conversación para negociar la salida? Porque estás pensando en que la persona se va a ir, pero, pucha, como que la quería aburrir para que se vaya. ¿Cachai? Bueno, eso también hace mucho, como molestar a la gente para que finalmente se vaya gratis. Sí. Igual ahí la línea es delgada, porque te pueden denunciar, no es re complicado. ¿Puedo pasar un comercial? Ya pasa. Ya, dado lo que dijo la Rocío, que en Chocado Consultores estamos enfocados a justamente apoyar a empresas que tengan que hacer procesos de transformación para hacerlas más humanas, ¿ya? Para que ojalá gran parte del equipo se pueda integrar a esos cambios, y obviamente, bueno, hay casos en que no nomás, pues, pero la idea es que sean desde y con las personas. Eso, un pequeño comercial. El cambio es maravilloso. Es maravilloso. Es un tema súper interesante, entretenido, creativo. Sí. Es muy creativo, muy entretenido. Claro, pero todos estos procesos, finalmente, cuando tu negocio está creciendo, cuando va más allá de ti, vas a tener que ir a buscar personal. ¿En qué cosas te deberías fijar? Porque dijimos, ok, en las capacidades técnicas, y otras también sería entonces en cómo es esa persona en las partes como, no sé si bien llamadas o mal llamadas, pero blandas, finalmente, que es cómo se insertan dentro de la empresa, cómo siguen el liderazgo, cómo lideran y cómo son liderados, finalmente, porque si es mi empresa, yo tengo que saber, de nuevo vamos al autoconocimiento, cómo yo lidero, qué es lo que a mí me gusta a mí, qué es lo que me funciona, pero hay veces, como en el caso de los voluntariados que me ha tocado a mí, que tienes que hablar con los güeyes que hay, pues no es como que vayas a contratar a alguien o pagarle, entonces tienes que ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos y comerte las tuyas nomás, claro, porque cada uno es distinto y tiene distintas maneras. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando que, por ejemplo, los headhunters, he visto que muchas veces trabajan, o sea, como que te piden el perfil del cargo y pocas veces han entrado a la empresa como a ver cuál es la cultura empresarial. Sí, graso horror. Y eso es clave para contratar. O sea, si tú llegas a una empresa en que todo está estandarizado, en que
todo es súper formal, en que hay políticas para todo y protocolos para todo, y eres una persona creativa, suelta, libre, flexible, no sé qué, que te encanta como estar imaginando cosas nuevas, o sea, lo vaya a pasar pésimo, por mucho que tengáis todas las habilidades técnicas y todas las habilidades blandas que te pusieron en la solicitud, digamos, lo vaya a pasar pésimo. Eso es algo que leí hace poquito, que escuché, no sé qué decía, así como uno no debiera mentir en el currículum, tampoco debiera mentir en las ofertas laborales, porque claro, no, es que un lugar súper creativo y un espacio para crecimiento personal y llegáis a apretar 2 botones todos los días lo mismo, ¿cachai? Entonces es súper importante manejar eso. Yo tengo un conflicto con este concepto en la contratación que es como el huevo o la gallina, y todavía no lo resuelvo, porque en mi cabeza estructurada y planificada, uno debería tener claro, el organigrama, ¿cierto? Y el rol y la descripción del cargo y qué es lo que necesitas para ese cargo en específico y salir a contratar en función de eso y también obviamente respondiendo a la cultura organizacional y tal. Pero somos personas y estos son personas, entonces cuando uno sale a contratar de repente te aparece un diamantito en bruto o una persona bacán o que yo que contrato de la guata me pasa todo el rato. Entonces claro, me pasaba que mi planificación tenía todo un organigrama y un rol, pero terminabas contratando gente y adaptando esos roles a las fortalezas y debilidades de las personas. Entonces, ¿qué tira primero? ¿La descripción del cargo o las características de la persona? O sea, yo creo que tiene que ser un equilibrio de ambas cosas, porque en el fondo, lo que tú partiste hablando en el otro capítulo, la oportunidad. O sea, claro, de repente esa persona tiene fortalezas que te permiten tener una nueva oportunidad de negocio, por ejemplo, un área de negocio que no te habías imaginado porque esta persona tiene ciertos talentos y puedes desarrollar algo que no estaba en tu planificación. Cierto. Entonces, yo creo que es un equilibrio siempre, como entender las fortalezas de la persona y mirar las fortalezas de la persona desde el negocio, no desde el corazón de abuelita. Buen punto. Ahí me pasa mucho y me da mucha risa lo que decía la Alejandra, porque ella cuando estamos viendo mi proyecto futuro, me dice, es que te falta esto y tienes que organizarte y ver la estructura y necesitas esto para esto. Y yo la escuchaba y decía, es que en el voluntariado tengo que adaptarme más, claro, a las fortalezas y debilidades de cada uno, a meterlo en una cajita. Entonces, claro, se te desordena el mono. Pero de cierta manera igual tienes como un bosquejo más atrás de para dónde vais. No es porque me quiera poner en parcelaria, pero claro, me dice, es que te falta esto. Ya, pero es que no lo tengo y no tengo lucas para pagarlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pero es que ahí yo tengo una discrepancia. A ver, ya. Porque me van a retar. Rafa Cacho. No, lo que pasa es que uno siempre asocia que la retribución es económica. Y obviamente en una empresa la retribución es económica. Pero también las personas van a tomar un desafío que puede ser un rol, una pega, qué sé yo, también en función de satisfacer otras necesidades. Y eso también hay que saber leerlo. ¿Ya? La persona tiene una necesidad de poder, tiene una necesidad de trascendencia, tiene una necesidad de sentirse parte de un grupo. Entonces, todas esas necesidades del ser humano, ¿cierto? Que está en la pirámide de Maslow, ¿cierto? Están unas más arriba, otras más abajo. También hay que tomarlas en consideración al momento de contratar. O sea, ¿cuál es el motor de esta persona? Y eso lo conversamos en el primer capítulo de La Emprendida. Cuando estamos hablando de generaciones distintas, hay que estar ojo piojo, porque las generaciones actuales les podéis poner un turro de plata delante y es súper probable que te digan que no, porque no movilizaste como su expectativa, su propósito, su sentido de trascendencia, que para ellos pesa mucho más que quizás para nosotras que un buen cheque a fin de mes, bueno, podía ser súper atractivo. Claro. El sentido del trabajo, en el fondo, es algo que está de lo que en recursos humanos, digamos, se está hablando por lo menos hace unos 15 años atrás, que antes no era tema. O sea, antes efectivamente trabajabais por el sueldo. Y para las generaciones, para mi generación de ahí para atrás, digamos, yo creo que era como eso. Pero para las nuevas generaciones, de ustedes para adelante, es como ¿qué estoy haciendo acá? Que es como el cuento del ¿estoy poniendo un ladrillo o estoy construyendo una catedral? Bueno, aquí ahí va otro capítulo que podemos grabar más adelante, es decir, cómo captar y retener talentos, porque hay que aprender en el fondo a enganchar a estos perfiles que tienen de repente otras expectativas respecto al trabajo. ¿Cachai? La gestión del tiempo libre, por ejemplo, la flexibilidad laboral, bueno, hay un tremendo mundo que se abre, pero volviendo a lo del arroz, yo creo que incluso en el voluntariado, la gente entra a hacer voluntariado para satisfacer una necesidad propia. Claro. Nadie hace algo para satisfacer la necesidad de un otro 100%, salvo la Madre Teresa Calcuta y un par más. Pero el tema está, y ya tenemos que ir terminando este capítulo, cuando no lo encuentras. O
sea, claro, tú dices esta persona, pero ese voluntario tienes que mover esa motivación para Sí. que efectivamente Sí. llegue a hacer esa cosa que tú necesitas específico. Sí. Es más complejo. Es más complejo porque tienes que buscar a alguien que tenga la voluntad, el tiempo y la gana de hacer esa pega que de repente no es tan sexy. Sí. ¿Cierto? Sí, y yo quería agregar una cosita más, que es lo que estabas diciendo tú, Ale, antes, que en el fondo, ya, yo busco un talento, qué sé yo, pero también tengo que ser súper honesto conmigo si yo voy a ser capaz de darle espacio a ese talento. Y en el fondo, como lo que decías tú, pues, como ofrecer 1000 expectativas que después Exacto. no van a ser. Entonces, súper importante como también ser súper como consciente con uno mismo. Autoconocimiento de tu Absolutamente. empresa y de cómo uno es. Así que váyanse a escuchar el otro podcast también. Las prisiones de la mente. Oye, Pero podríamos invitar un día queremos a Manuel. a Manuel. De todas maneras. Bueno, ya Chan. todos invitados a Taraxia, en todo caso el 22 de marzo para que lo vayan a ver. Va a estar muy bueno. Y los dejamos invitados completamente para un nuevo Política Podcast. ¿Va? Nada que ver. po. Ese es otro. Otro capítulo de Muchos Emprendida. podcasts por acá. Muchos podcasts. Ya. Nos vemos. Chao, chao. Chao.